La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Ahí viene Cherito Café, mira, el mero propietario. Y hasta Jorge vino, Jorge Cruz. Ajá, el nuevo, Bueno. el mero propietario, como dice. O sea que vamos a tomar Cherito Café preparado en el instante, Es que le compañero. estábamos afamando el Cherito Café aquí a nuestros amigos, colegas. Seguimos abordando el tema de las elecciones desde el punto de vista del periodismo. Nos acompañan Álvaro Cruz Rojas, ¿verdad? De Diario El Mundo. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo es? Bien, muy contento de estar aquí. Buenos días a los dos, a Gabriel también. Es la primera vez que estoy en este estudio. Estoy muy contento de compartir con ustedes y con la tele. Y con la Nosotros audiencia también. Sí, nosotros también, Álvaro. Buen amigo. No te habíamos visto acá. Y Pero Gabriel, gracias por aceptar la invitación. Y Gabriel, que ya se puso los tacos otra vez y entonces ya está aquí por segunda vez con nosotros. Gracias por la invitación, Tony. Gusto de verte, Diana P., después de tu trabajo en la jornada laboral del domingo. Esta vez no te veo tan desvelada, pero... No, llegué a las 9:30. Ya te recuperaste. Sí, ya me recuperé. También saludos aquí a Álvaro, con quien hemos compartido en algunas otras ocasiones, programas de análisis. Antes Mira, que nada... aquel día me vio con cara de arrastrada, es lo que me dijo. No, hoy le fue Una mejor. gran diferencia. Antes que nada, Hoy se bañó, decimos. Ajá, cabal. Antes de entrar en materia electoral, quiero hacer notar un hito importante en la historia del periodismo en nuestro país, y es el hecho que la semana pasada Diario El Mundo dejó de imprimir el periódico para continuar ya de manera digital, nada más. El viernes 1 de marzo fue la última edición impresa de Diario El Mundo, y así lo anunciabas tú ahí en Frente a Frente, te vimos, y ahí anunciaste, tú eres el editor de Diario El Mundo, ahí anunciaste que ahora es 100% digital. Así es, estamos siguiendo una tendencia mundial, ¿verdad? Pues estamos totalmente adaptándonos al mundo digital con mucho más energía y fuerza, y con el balance y la calidad periodística de siempre, ¿verdad? Hay mucho más video, mucho más expresiones diversas en redes sociales, ¿verdad? Bueno, ayer me eché una entrevista que le hicieron al politólogo Álvaro Ortiga. Sí. En video, en YouTube. Exacto. Muy buena, por ya nuestros periodistas están explicando. El Diario El Mundo tradicionalmente ha sido un medio que no solo informa, sino que explica contexto, ¿verdad? Entonces eso también lo van a ver en nuestras redes sociales. Me gusta. Me gusta Diario El Mundo, siempre ha sido como bien directo, bien conciso. Y lo que dices, concentradito. Muy balanceado. Y una explicación muy clara y muy breve, y yo estoy suscrita también al resumen semanal, me encanta, porque si no pudiste leer en la semana, te cae ese resumen semanal el sábado, un resumen ejecutivo, por cierto. Sí, un reporte ejecutivo los sábados, que los invito a suscribirse. Realmente, si usted es una persona que tiene toda la semana ocupado y no le da tiempo de leer noticias, es una manera muy rápida y eficiente de... Aparte que haces un resumen ejecutivo. Para uno que esté en esto, Álvaro, haces un resumen ejecutivo de lo que pasó en la semana y de lo que se viene en la próxima. Y vienen otros resúmenes de este tipo que vamos a ir produciendo en los próximos días. De hecho, voy a comenzar con una pregunta titular de Diario El Mundo de hoy que dice, y es pregunta para Gabriel y para Álvaro, ¿por qué casi el 70% de salvadoreños no salió a votar el 3 de marzo? Bueno, ese es un tema que desde el día que vimos la baja afluencia le hemos estado dando vueltas. Yo he sugerido, digamos, para respuestas un poco más profundas, habría que estudiar más el tema de la minería electoral, los resultados, estudiar de manera geográfica, hacer más encuestas. Pero, como estamos interpretando todos estos días, creo de que la gente, hubo apatía en el caso de los gobiernos municipales, algo que hay que estudiar porque la gente no estaba muy interesada en los gobiernos municipales. Recuerda que es la primera vez que vamos a votar solo por gobiernos municipales.
Antes hacíamos legislativas, municipales, Parlacen, y ahora pusiste gobiernos municipales con Parlacen, que es poco interesante los gobiernos municipales al parecer, y Parlacen mucho menos todavía. Ahí tenés una fórmula totalmente poco atractiva. Segundo, creo que es una reflexión para los partidos políticos, incluyendo Nuevas Ideas, el cual, al parecer, sin el empuje de la marca principal, que es el presidente de la República, el carro anda muy despacio o es poco atractivo para la gente. Eso es una reflexión para el partido como tal, que no fue capaz de jalar en sí mismo el interés para sus gobiernos municipales. Y creo yo que la gente debió haber estado muy preocupada, sobre todo porque ahora iban a ser solo 44 alcaldes los que se iban a elegir. Hay una reestructuración municipal que creo que la gente no ha terminado de comprender la complejidad de eso, e incluso del reto inmenso de los nuevos funcionarios sobre ese tema, que creo que vamos a hablarlo más adelante. Y tercero, creo que la gente pues, puso en evidencia de que lo que más le interesa son las presidenciales y más o menos las legislativas, y los alcaldes, pues además, la variable tercera que quería hablar es que lo que dijo el presidente, el voto de castigo, también se reflejó en ese tema de la apatía, porque no solo es haber cambiado el voto uno por otro, sino que el mismo hecho de no haber ido a votar también es un voto de castigo para todos estos alcaldes. O sea que sí fue razonado de alguna manera. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que la gente, no sé si tan razonada, pero evidentemente se fueron a pasear. Tal vez pensado, porque siempre nos vienen diciendo que la gente vota con sentimiento, pero en esta elección de consejos municipales vimos una cosa totalmente diferente. Sí, y un cuarto aspecto, antes de darle la palabra aquí a mi estimado Álvaro, perdonen, es el tema de que seguramente en el caso de Nuevas Ideas, probablemente, digo probable porque es una hipótesis, la gente se acomodó. La gente se acomodó o decidió realmente darle la espalda a los alcaldes de ese mismo partido. Cédale la palabra, Gabriel, por favor. Álvaro, pregunta para ti. Comparto los puntos de vista de Gabriel, y a eso tengo que agregar, creo que la abstención también es un sentimiento, ¿verdad? Es decir, yo no me siento motivado a ir a votar, eso es un sentimiento, obviamente es un razonamiento también. No me atrae esta elección, no me siento cómodo con los candidatos, o me siento cómodo con el resultado del 4 de febrero, o no me siento cómodo con el resultado del 4 de febrero, entonces ¿para qué voy a ir a votar de nuevo? Creo que sí hubo una cierta comodidad del votante de Nuevas Ideas, que fue mayoritario el 4 de febrero, y simplemente dijo, bueno, ya ganamos, ya para qué vamos a ir a votar el 3 de marzo. Se confiaron de la N. Ajá, exacto. Y entonces uno veía las playas llenas y uno veía los centros comerciales llenos sin asistir a las urnas. Realmente los centros de votación estaban bastante vacíos, salvo el único centro de votación que yo vi con cierta cantidad de gente fue Antiguo Cujetlán, ¿verdad? Es más, y los datos que han revelado es donde hubo mayor presencia de votantes. Eso te iba a decir, y eso Antiguo... tiene que ver con la batalla electoral que se produjo ahí, ¿verdad? Allí, Álvaro, ya que apuntaste ese punto, en la página del TSE, estaba revisando anoche la votación, y en Antiguo Cucatlán votó el 50%. Sí, o sea, ahí este fenómeno no sucedió. Exacto. Ajá. Y luego hay que agregar, por supuesto, la crisis de los partidos políticos, ¿verdad? Arena y el FMLN, que eran las fuerzas mayoritarias por 30 años, están destrozadas, están... pulverizadas, dijo el presidente. Sí, esa fue la expresión que usó él, ¿verdad? Pero más allá de esto, realmente que el FMLN no obtenga ningún alcalde ni ningún diputado nos refleja la crisis profunda que tiene. Que hablen ahora de transformarse y reestructurarse ya a estas alturas, después de perder 3 elecciones continuas, ya de verdad es de replantearse la marca, igualmente en Arena también, ¿verdad? Incluso ayer veíamos que los 2 diputados, que la diputada de Arena estaba peleándose con el presidente del COENA, ¿verdad? Y eso nos llama... Falta de apoyo, dijo. Y ni falta siquiera, de atención. Y que ni siquiera había hablado para felicitar. Exacto, es un reflejo de la crisis, es un reflejo de la realidad del planteo. Incluso la diputada Vía Toro planteaba, ella usaba el rebranding de la marca, decía.
Y es un tema que hay que discutirlo con seriedad, ¿va? Es decir, los partidos políticos tradicionales tienen futuro con esas marcas, con esas caras, con esos rostros, con esas ideologías, con patria sí, comunismo no, con viva la revolución, viva Chávez, viva Ortega y viva Fidel Castro. Yo creo que no. A las nuevas generaciones y los votantes más adultos, yo creo que ninguna de las dos banderas y los dos lemas les parecen atractivos. Ahora, es parte de la historia, pero ya... Sí. Han planteado una crisis de partidos políticos. Esto incluye a nuevas ideas, es pregunta, en el entendido de que tal vez la aproximación política de la gente va más a que todo descansa en el presidente de la República y que incluso el mismo presidente debería fortalecer su partido político. Es que yo creo que, quitando la generalidad del concepto, creo que ahí es donde cada partido político debe hacer su propia reflexión, porque cada situación es muy distinta, de cada bandera es muy distinta. Lo de nuevas ideas es un caso en que cómo van a tomar una identidad más sólida, porque perdieron ciudades importantes. Los resultados, dentro de todo, no son malos para ellos, son 28 o 25, entre 25 y 28 alcaldías, dependiendo porque hay 4 en disputa todavía. Hay quienes dicen que no fueron malos por el cambio del tema. Sí, pero los hubieran ni modo, porque la realidad Es esta. legal es esta, Es esta, y ajá. los cálculos y los análisis hay que hacerlo con base a esta. Lo otro te queda para estudio sobre en los 262 distritos cómo quedó, y eso es lo que cada partido debe hacer. Luego vamos con Arena y el FMLN, que casi que deberían irse a leer el libro del PDC y el PCN, porque el PDC y el PCN pasaron esta crisis al final de la década de los 90, llegó el fin de la guerra y el PDC y el PCN estaban destinados a desaparecer y sobrevivieron. El PCN hasta tuvo, ¿se acuerdan que hubo partido de concertación y partido de conciliación al mismo tiempo? El PCN era Y el PDC, el maestro de los residuos. Sí, sí. Pensábamos que ahora quitarlo del tema de residuos y pasarte al cálculo de Hunt, el PCN iba a morir, pero no, por el contrario. PDC y PCN han sacado representación legislativa y el PDC y el PCN han sacado más alcaldías que estas dos marcas. Es más, el PDC tiene 3 cabeceras departamentales, o sea, y ahora que son mega alcaldías, está la cabecera con más distritos, gobierna más. Las otras 3 son del PCN, la séptima es del PDC y el PCN, y las otras 7 de Nuevas Ideas. Entonces, sí hay que revisar que ha hecho bien el PDC y el Y esa es la PCN en pregunta. su reconversión como marca tradicional. Ajá. Y luego, los partidos nuevos tienen que revisar qué están haciendo muy mal, porque no lograron nada, ni vamos ni nuestro tiempo, que son nosotros. Más Fuerza Solidaria logró sacar una alcaldía y dar batalla en 2, pero nuestro tiempo y vamos ni siquiera aparecieron en la gráfica de barras en algunas alcaldías. Entonces, por eso te decía, Tony y Ana, quitando la generalidad de la reflexión de la crisis de partidos políticos, cada realidad es muy distinta y ahí cada partido político tiene que enfrentar sus propias crisis, sus propias conversiones, uno para sobrevivir, otros para continuar y nuevas ideas, porque dentro de 3 años hay elecciones de nuevo y qué va a pasar si no hacen una reflexión profunda sobre el papel de sus alcaldes actuales, sobre los que no quedaron, sobre cómo seleccionan a sus candidatos, y son 3 años que tienen por delante para recomponer y analizar esas partes donde no tuvieron los aciertos deseados. Y eso es para todos. Para todos, no, Ajá. por supuesto que Ajá. para todos, pero como este es el mayoritario, que tiene la mayoría en la asamblea, la mayoría de alcaldías y tiene al ejecutivo, van a poder coordinarse de manera más clara esta bandera. Y bueno, y PDC y PCN son aliados, es decir, con lo que decía el presidente es correcto, tienen 43 o 42 alcaldías de Nuevas Ideas y sus aliados. ¿Se acuerdan cuando llegó el presidente Bukele a la asamblea y hizo aquel anuncio de que iba a reducir el FODES? Ya desde ahí venía, digamos, desde el presidente un sentimiento de que en las alcaldías algo no estaba bien, y se reconfirma con el tuit del domingo por la noche. Sí, en cierta medida. O del lunes en la mañana, no sé cuándo fue. Fue el domingo en la noche. Domingo en la noche. Pero a ver, hay que ver
mucho el contexto. Yo he estado insistiendo en este tema de la reducción municipal, que a mucha gente no le gustó, o simplemente a veces se oponen por oponerse. Pero seamos razonables. Este es un país de menos de 21,000 kilómetros cuadrados. Teníamos 262 municipios. Algunos municipios no tenían ni 700 votantes. ¿Cómo se va a sostener un municipio con esa cantidad de personas, ¿verdad? Primero, para que nos demos una idea de la dimensión absurda que teníamos de cómo habíamos atomizado el territorio. Nicaragua tiene 145 municipios, siendo 7 veces más grande que El Salvador. Costa Rica tiene 84 municipios, siendo casi 4 veces más grande que El Salvador. Entre los dos sumaban casi los 262 municipios. Es decir, era absurdo seguir con esa cantidad de municipios. Y volviendo al punto del FODES, gran mayoría de esos municipios dependían de los fondos estatales para poder subsistir. No eran autosostenibles, no se podían mantener solos. Entonces, una estructura municipal administrativa así no era sostenible en el tiempo. Y muchos estaban endeudándose, y evidentemente el Estado salvadoreño, ya de por sí con problemas de deuda, estaba como garante de esas deudas. Eso se venía analizando. Eso tiene 2 décadas hablando de por esto. Lo menos. ¿Te acordás de la Comisión Nacional de Desarrollo? Exacto, Precisamente ese era uno de los temas que se analizaba. Entonces, reducir los municipios es importante. Sobre el voto de castigo, por supuesto, como el votante que va en la elección municipal va a elegir el líder de su pueblo, el que le atiende los servicios al salir de la puerta de su casa. Entonces, evidentemente, conoce el liderazgo local. Y en eso, por ejemplo, estuvo la astucia del PDC, por ejemplo, del PCN, de escoger líderes, incluso de la señora de Fuerza Solidaria en Usulután, de escoger líderes locales, admirados, queridos, que dan mejores resultados que el camisa sudada del partido. Sí, incluso gana. Incluso gana, sí. Y el caso, por supuesto, de Milagro Navas, que es un caso de liderazgo personal que incluso sobrepasa cualquier afiliación partidaria, ¿verdad? Es decir, ella misma se pone el rosado, no usa el chaleco de arena porque sabe, probablemente la alcaldesa más astuta del país, ¿verdad? Más inteligente del país, con la experiencia de 36 años, entonces sabe que la marca le hace daño. O sea, gana ella, ¿no? Gana ella, se pone de rosado, ¿verdad? Y ahí es otro reflejo de la crisis de arena, ¿verdad? O sea, gana ella y su estructura, porque tampoco tuvo sí. apoyo de Gana la ella estructura del partido. Y su acercamiento a la gente y escuchar problemas. Versus el que pierde en gran medida porque está alejado de su gente, ¿verdad? Inmediatamente no resuelve problemas. Inmediatamente sale a decir, vaya, y ya no soy un municipio de oposición. O sea, voy a trabajar con el presidente. Sí, que ha sido la habilidad de ella. Lo que decía Álvaro es correcto. La experiencia política de Milagro Navas le da la suficiente capacidad de tener una estrategia muy distinta. Salir al paso de decir, miren, yo no soy un municipio de oposición, soy un municipio que necesita la coordinación con el gobierno central, porque todos los municipios la necesitan. Yo estuve escuchando todos los discursos de diferentes municipios de los ganadores del PSC, del PCN, del de Gana, y todos, absolutamente todos, decían, queremos trabajar de la mano con el presidente y queremos trabajar con el gobierno central, porque saben que necesitan la coordinación del gobierno central y su fuerza, porque no hay FODES y tienen que aprender a vivir sin FODES, porque FODES no creo que vaya a haber. FODES debería ser una realidad que deberían entender que no va a volver. El país tiene una realidad financiera muy distinta hace muchos años, como lo decía Diana, y debieron haber aprendido a vivir sin FODES hace muchísimo tiempo. Ahora, la coordinación con la nueva Dirección de Obras Municipales, con ANDA, con otras estructuras generales que tienen que ver con agua, con alumbrado, con las calles, eso ya es parte de que esta reorganización administrativa te debe, en teoría, permitir una mejor coordinación. Ahora bien, lo que pasa es que aquí, no me vayan a pegar, pero aquí si decís, yo estoy de acuerdo con algo, ya se hizo de eso.
Si decís, ya no estoy de acuerdo con esto, eso es de oposición. Y Gabriel lo acaba de poner, o sea, si las municipalidades tienen que trabajar con todo, o sea, con el aparataje del Estado, o sea, yo creo que los salvadoreños debemos de entender que vivimos en un país en donde existen 3 poderes y existen los gobiernos municipales y todos dependen unos de otros. O sea, un gobierno municipal no va a desarrollarse aisladamente, porque desde el gobierno central vienen carreteras, vienen proyectos de país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, decir, yo voy a trabajar de la mano con el presidente, no debería ser pecado, pero lastimosamente aquí se toma como, ya se vendió. A ver, el pluralismo y la crítica siempre van a ser necesarios, es decir, es fundamental para mejorar incluso, ¿verdad? Una de las razones por las que yo creo que la gente, voy a usar esta palabra un poco grosera, se hartó del FMLN y de Arena, es que vivían en pleitos eternos y no resolvían nada, no empujaban para adelante, la asamblea se volvió una prolongación del conflicto. Entonces, lo que la gente hizo fue, entiéndanse, se les dijo repetidamente, cada elección que pasaba, se les decía, ok, ahora, ¿cuál es la voluntad reflejada en la gente? Le damos todo el poder a nuevas ideas y lo que queda, entiéndanse con nuevas ideas, ¿verdad? Yo creo que la búsqueda de objetivos comunes, la búsqueda de entendimientos, sin renunciar a principios y por supuesto con la crítica cuando haya necesidad de hacerlo, es válida. Pero la búsqueda de entendimientos y de acuerdos nacionales y de una visión de país es fundamental, ¿verdad? Sin eso no vamos a salir adelante. Hemos salido adelante con el tema de seguridad. Gracias a Dios, hoy tenemos una cantidad mínima de homicidios, ¿no? Hace falta resolver el gran desafío económico, pero eso solo se logra empujando la carreta juntos, ¿verdad? Empresarios, todo el país, ¿verdad? Los sindicatos. Siempre se dijo que la inseguridad era lo que no permitía salir adelante el país. Exacto. Tomándose eso que está más o menos controlado o bastante controlado, debería de venir el desarrollo económico. Sí, evidentemente un empresario que quería venir al país exploraba con sus colegas salvadoreños y le decían, no, mira, aquí no vengas porque fíjate que tenemos que pagar renta y nuestros camiones no pueden ir a Soyapango y no pueden ir. Cuando escuchaba eso, cualquier inversionista extranjero se afligía y decía, no, ese país no es para mí. Evidentemente, si eso está resuelto, se vuelve más atractivo el país para invertir, ¿verdad? Con Diana Verónica hemos estado comentando que la gente votó de una forma el 4 de febrero y de otra forma por los municipios el 3 de marzo. Y ha habido siempre una crítica a decir, bueno, la gente que vota por Nuevas Ideas tiene poca educación, son gente que no razona. Eso seguramente lo han escuchado. Sí, pero yo creo que hay que analizar bien los datos para que te des cuenta que es estructural ese voto. Vale, entonces, si la gente votó distinto en las 2 fechas y a eso agregamos el alto porcentaje de ausentismo, ¿qué pesó más? No, bueno, es que si tomás en cuenta el ausentismo, y si fuera partido político, como dicen otros analistas, el ausentismo hubiera ganado. Pero al final de cuentas, en las elecciones municipales y en las elecciones generales, tenés que contar y decidir quién ganó con base a los votos, a la gente que fue a ejercer su voto. Ahora bien, tomando en cuenta lo que acabas de decir y unas palabras que dijiste antes del tuit del presidente, no quiero dejar esto de lado, es que yo estoy seguro de que él tenía un informe y una evaluación previa de todos sus alcaldes para que él haya puesto ese tuit y haya dicho lo que dijo esa noche, porque dijo 2 cosas importantes. Primero, aceptar el voto de castigo a sus alcaldes. Segundo, dijo, por esta razón yo no hice campaña por ninguno. No aparecí a la par de ninguno. Así es. Tercero, no lo dice en el tuit, pero lo dijo en el discurso del 4 de febrero, cada quien debe tomar su responsabilidad de su gestión. Es decir, en el caso de los alcaldes que estaban solos prácticamente en esta campaña, porque él dijo, usen mi figura, porque todos la usaron, incluso Will Salgado decía que era el alcalde del presidente y no funcionó. Aquí entra en juego lo otro que tú decís.
¿Por qué votaron diferente a la hora de los gobiernos municipales? Porque en el municipalismo cuenta más, y lo que decía Álvaro, son las figuras locales. El peso de quien está más cerca de la gente es la persona que más conocemos en los alrededores. No importa si sos una superestrella, pero si no sos de acá, no te conocemos, por más campaña que hagas, va a ser muy difícil que yo pueda votar por ti. Te tengo que sentir cerca. Hay excepciones y podemos analizar los casos de los diputados que ganaron, de los diputados de Honduras que ganaron la alcaldía, pero la mayoría eran son de la zona. Pero lo Pasó que en la hizo Libertad Costa, por ejemplo. Libertad Costa es un gran ejemplo. O San Salvador Lo Centro. de Fuerza Solidaria. Ayutuxtepeque, por ejemplo, que Noches lo ganó Noches. Noches lo mantuvo, que y, Noches y debería estar en la bastante discusión. diferencia. Ajá. Pero ganar su distrito no le alcanzaba No le alcanzó. para ganar toda la nueva. O lo que nueva pasó en alcaldía. Soyapango Oeste. San Salvador Este, ¿verdad? Con Soyapango. Y en el otro San Salvador, que Ilopango gobernaba Nuevas Ideas, e Ilopango el distrito lo ganó Carrasco, que iba por el centro. Ajá. Entonces, pero hacia el interior del país tú ves liderazgos locales. Lo del PDC en San Miguel, que ganó 2 de 3 alcaldías, es por la fuerza de la elección del liderazgo local, más lo que ya ha hecho el diputado Carballo en esa zona. PCN tuvo otro acierto de alcaldía en Chalatenango que coincide con el diputado Reinaldo Cardoso. En Aguachapán, el PCN ganó otra alcaldía impulsado por liderazgos locales. Y si tú te Serafín, vas así, ¿verdad? Sí, sí, De sí. Serafín. el caso de Salvador Menéndez de San Luis Talpa, ahora de La Paz Oeste, no me lo has aprendido todo. Es que necesitamos un nuevo mapa allá. Pero, sí, no, y pasar por geografía de nuevo. Sí, no, ¿verdad? definitivamente. El caso de Salvador Menéndez, que es un aliado clásico de Nuevas Ideas y del presidente, incluso en el 2019 él le organizó un evento grande para apoyarlo y se ha quedado aliado de él. Carballo, por ejemplo, casi fue expulsado por la directiva anterior del PDC por apoyar a las decisiones del presidente. Bueno, lo dijo ayer Reinaldo Carballo. Hace lo ha 2 días, dicho. lo acaba. Entonces, esa tercera lista, armando lo que dice Diana, es que también podemos ver cómo los aliados y más cercanos a este discurso son los que han tenido resultados. Y los más lejanos, y lo que decía Marcela Villatoro, lo que estaba manteniendo es que tenemos que cambiar porque el oponernos por oponernos a todos nos está dando resultados negativos. Y ahí están los resultados. Todo lo que se opuso al Frente Arena, oponerse por oponerse, ahí están los resultados. Yo te lo escuché a ti en televisión, Álvaro, dijiste, ¿cómo es posible que se opongan al tema de la seguridad, que es el éxito de... Es que, mire, la oposición mostró un desenfoque tal durante la elección, durante la campaña, que era así. El principal punto de crítica era la seguridad. Y las encuestas nos demostraban que la seguridad era el punto de mayor aprobación del presidente. Era absurdo atacar ese punto de vista. En cambio, la debilidad más grande que planteaban las encuestas era la economía. Y la oposición no habló de propuestas económicas. Así de desenfocados estaban. Yo creo que sí, estaban totalmente fuera de foco. El oponerse por oponerse nunca ha sido positivo para el país. Yo recuerdo, no me acuerdo quién estaba gobernando y quién estaba en la asamblea, pero siempre pongo este ejemplo de la falta de entendimiento y a dónde nos llevó esa polarización, ¿verdad? Una vez llegó una propuesta del Ejecutivo a la Asamblea que decía que había que digitalizar todo el sistema de salud para que los expedientes clínicos quedaran en línea. Y de tal manera que si ustedes los tenían que atender en el hospital de Aguachapán, hoy su expediente quedaba en línea. Uh-huh. Y si mañana tenían que ir al de la Unión, el médico solo se metía a la computadora y aparecía el expediente de él. Y sabía qué medicinas le habían recetado, cómo estaban sus exámenes, etc. Uh-huh. Entonces se les ocurrió al partido opositor bloquear ese préstamo para eso. Dijo que no había necesidad de computadoras en los hospitales. Ese nivel de irracionalidad tenía... Solo por oponerse. Y así fueron... pongo ese ejemplo que quizás es el que yo recuerdo con más rabia, ¿verdad? Pero también hubo problemas de seguridad, etc. Y luego, yo creo que ahorita que decía Tony el tema de los insultos a determinado votante, yo siempre he creído que la gente vota... Hay que tomar en cuenta la perspectiva de la gente a la hora de tomar una decisión.
Es decir, ¿por qué vota la gente? Por cada persona tiene sus razones personales, ideológicas, etcétera, para votar por determinada opción. En los años 80 y 90 la gente votaba porque no quería el comunismo. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Ajá, ese era el mensaje. Después la gente votó en repudio a Arena por sus desmanes. Ahora la gente vota abrumadoramente por el presidente Bukele por el tema de seguridad. La inmensa mayoría de gente le resolvieron el tema de seguridad. Era un tema de vida o muerte. Entonces, no es un asunto de afinidad ideológica. Entonces, me están resolviendo el problema. Y esa es otra parte que también debemos de Voto entender. por el que me resuelva. Es cuestión de que aquí no hay perspectiva. ideología, o sea, No, ese derecha, tema del izquierda. comunismo, No, nada. Esa es la nueva discusión. Ajá. Exacto, y tampoco es un tema de que es más inteligente o menos inteligente. Es mi perspectiva, es lo que Mi día a me mueve. día, Es mi día a día. sí. Álvaro decía algo, un calificativo bien importante, decía que están desenfocados, estuvieron desenfocados Arena y el FMLN, y al parecer sus dirigencias van a continuar estando desenfocadas, porque la reacción a sus resultados, yo recuerdo en otra época Arena con unos resultados menos negativos que esto, había relevos, cambios de dirigencia, debates. Ahorita no dan muestra. Ahora no dan muestra, tú ves una polémica con la diputada Villatoro, que se fajó en las urnas, la pusieron en segunda posición, el otro diputado y algunos candidatos municipales que han ganado sus distritos, la dirigencia al parecer no encuentra rumbo o no quiere reflexionar. Y el FMLN igual, el FMLN al parecer para ellos no ha pasado nada, se declaran segunda fuerza. ¿De qué? O sea, realmente yo realmente no entiendo de qué está hablando el FMLN o de qué FMLN están hablando cuando la realidad es contundente. O sea, quieren con un discurso salvar los muebles cuando la realidad es otra. No, y cuando de verdad, si quieren hacer una sobrevivir, o sea, ya la gente le dio un poco de oxígeno porque no desaparecieron. Porque sacaron más de 50,000 Están votos. minimizados, pero si pretenden ser una medio opción, de nuevo tienen que hacer no solamente cambios cosméticos como ha sucedido en el pasado, sino reformas estructurales bastante profundas. El FMLN, si se recuerdan en su historia, tiende a tener una serie de expulsiones en sus filas, pero nunca una recomposición interna. Yo creo que Una verdadera, en ambos, porque sí. después de que salen mal, siempre hay una conferencia de prensa y hay un mensaje de nos vamos a hacer una introspección, un análisis Pero interno. sigan pensando en ideología y con el hígado, que es lo que al final están terminando de acabarse, porque la realidad, el contexto es otro. Lo que decía Álvaro, no se trata de soy de derecha o de izquierda, se trata de que me estás resolviendo el problema, me estás dando la seguridad, pero me diste el laptop, me vacunaste, me estás mandando cajas de alimentos. Entonces hay una resolución muy clara y práctica de los problemas. Amigos, nos han visto que estamos aquí en una gran organización haciendo Sí. señas y todo, y es porque Jorge Cruz, propietario de Cherito Café, quien ya va a tomar el micrófono, les quiere servir. Dice acá, es una taza de café Pacamara Red Honey de Cherito Café, preparada en método B60. Esto viene de San Ignacio, Chalatenango. Así que si gustas, tomas el micrófono, Jorge, bienvenido. Te presentamos a Álvaro Qué honor, Cruz. Jorge Cruz, que esté aquí. El mero Jorge. Gracias por haber venido a salvarnos. El Sí, honor este ni nuevo modo. café. Que te hagas para allá un poquito Hacete porque para tapas acá porque la cámara. tenemos la transmisión Sí, de disculpa. Facebook Live. Un placer saludarles. A ver, eso. Allá está la cámara. Encendemos el micrófono. La cámara 5. Buenos días a Eso. todos. Gracias Hola, por Jorge. Gracias por tenernos acá y felicitar aquí a los representantes quienes están dando una cátedra de los resultados, y para nosotros es importante mantenerles bien cafeinados después de esa larga jornada. Entonces estamos como Cherito Café, nosotros estamos promoviendo lo que es cultura y un poco de historia de la industria automotriz, de la breve industria automotriz. Esa bolsa es para ti, Gabriel, y la que tiene en sus manos Álvaro. Gracias. Les gracias. damos este obsequio que viene de La Palma y el túnel, de los productores de la zona de norte. Tenemos 6 denominaciones de origen en El Salvador, y como Cherito Café, que es un carro ensamblado en El Salvador hace 50 años, estamos celebrando los 50 años del Cherito. Lo hemos restaurado y transformado a un bar móvil expreso, y estamos dando las buenas noticias que después de casi 4 años de estar promoviéndolo en diferentes escenarios del país, como el Centro Histórico, en Playa del Sonte, estamos ahora abriendo en Boulevard del Hipódromo,
en Bolengo Plaza, así que bienvenidos a todos. O sea, ahí está el Cherito. Ahí está Leo en este momento ya. Ya. Que calentando. comienzan a las 8 de la mañana, ¿no? Ah, sí, Leo ya Desde debe de las estar. 8. Esperamos Mire, que... pregunta, disculpe de ignorancia, ¿qué significa todas estas colores que dice light, medium, dark? El Actron, considerado en lo que es el tueste, el perfil de tueste del café, nosotros le tomamos la humedad del laboratorio y la densidad del café para determinar cómo es el mejor tueste para el café. En este caso es como un light medium. Entonces le ponemos ahí la X. ¿Y significa que es más fuerte o cómo no? No, bueno, No. realmente le da los atributos óptimos al café. En el caso pues de que a uno le guste el café más fuerte, pues simplemente le pone menos agua y más café. Ah, ok. La sencillez de la... Ey, prueben, por O sea, favor. esto es como la que ella... Está el Cherito. Sí, bueno, el Cherito lo tenemos ahí. Ahí está un equipo de baristas atendiendo al público. El concepto más que todo que la gente joven que no sabían que en este país se ensamblaron carros en los 70s conozcan, pero también en este caso nosotros representamos al BioCrop Project de Tierra Bendita, que somos productores y exportadores de cafés especiales y dejamos una reserva. Así como los mejores vinos son las casas que dejan esa reserva, nosotros procuramos dejar algunos inclusive que son tazas de excelencia para que los salvadoreños prueben y digan, hey, este es el café de El Salvador. Te felicito porque en otros rubros mandan lo mejor para afuera y nos dejan así lo más o menos. Así Sí, que- no, Es nosotros... que así fue la costumbre. Ahora se deja aquí en El Salvador lo Nos mejor. consta que Jorge, porque exporta a Singapur, a no sé dónde, ya Ajá. nos ha contado, pero esas reservas, él promueve la cultura del café y lo embolsa y es lo que ustedes tienen en sus manos y lo que se están tomando esta mañana. Además veo un logo de Bitcoin. Sí. Ah, sí, Bitcoin. Deben estar muy contentos en estos días. Ah, sí, sé que lo más importante es el tiempo y aquí estoy tomando el tiempo para hacer lo que me gusta, promover café y gracias a Bitcoin pues nos permite hacer transacciones de persona a persona y el comercio directo. Es que Jorge, también se puede adquirir en Bitcoin, sí. ¿verdad? Sí, la mayor parte Cherito de Café. los... Bueno, tenemos otra serie que se llama Satoshi. Cherito a los salvadoreños le gusta por la parte nostálgica y el Satoshi es el creador de la moneda virtual, entonces muchos extranjeros compran con Bitcoin y se les manda a cualquier parte del mundo desde la finca. Jorge, Así que- muchas gracias, felicidades por estar ya en Bolengo Plaza, ¿verdad? Desde Así es. ayer y enhorabuena y sigue adelante. Gracias por estas atenciones con nuestros invitados. No, Muchísimas gracias, Te con felicito. Así que quienes anden ahí en la zona rosa, en el Boulevard del Hipódromo, ya tienen la opción de tomar buen café en Cherito Café, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, si no mal recuerdo, ¿verdad? Muy bien. Ya Muy viene el bien. desayuno de San Martín, vamos a compartir los alimentos con los amigos. Hay mucho buen sabor en San Martín en el mes de marzo y esto vino gracias a Línea Rosa. Así es, mira, disfruta este verano con muchos sabores nuevos y refrescantes como la tarta o la tartaleta de limón hecha con una cáscara de tarta dulce rellena de crema de limón, decorada con merengue italiano, flameado, o el nuevo relámpago de limón horneado con una cobertura de craquelín de mantequilla, relleno con crema de limón y decorado con merengue italiano flameado. Disfrútelos esta temporada de verano en todas las sucursales de San Martín o pide el servicio a domicilio al 2215-1515. Y como tú bien decías, todo vino con Línea Rosa. Vive la experiencia de viajar en Rosa y compártela con tus amigas. Siempre juntas, siempre seguras. Programa tus viajes al WhatsApp 6200-4491. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, nos acompañan Gabriel Tríos, comunicador, analista político, electoral, Álvaro Cruz, editor de Diario El Mundo. Buenos amigos, la pregunta es, bueno, si ya el presidente de la República, el partido Nuevas Ideas, como dicen, el mismo presidente pulverizó a la oposición, prácticamente son 3 diputados de oposición, los que van a ver en la asamblea, maneja pues tiene todo para que nada le estorbe, digamos, y implementar sus proyectos en la siguiente quinquenio. Ya no le puede echar la culpa a los mismos de siempre, ya. ¿Qué se viene? O sea, ¿qué deberíamos esperar de lo que, tanto de la oposición, que son 3, como del papel del gobierno? Bueno, primero, sin duda no tienen argumentos a quien culpar, digamos.
no tienen argumentos a quién culpar. El famoso tema de los mismos de siempre cada vez pierde más fuerza, probablemente podrán seguir usando en algunos momentos específicos. Pero lo que tú decías, tener la hegemonía del control del Ejecutivo, el control legislativo en absoluta mayoría, e incluso el control municipal, tomando en cuenta lo que hablábamos anteriormente, que entre Nuevas Ideas y sus aliados tienen 42, 43, y digo 42, 43 porque al parecer hay una en Chalatenango que está en disputa todavía y es la esperanza del FMLN a ver si alcanza algo por ahí. Pero al tener esta hegemonía y no tener argumentos hacia quién echarle la culpa, tener la seguridad más o menos controlada, porque yo creo que falta mucho por hacer ahí. Ojo, la seguridad, estamos en un punto muy controlado, pero tienes que tener cuidado que eso no vuelva, que no se convierta en un ciclo, y todavía falta el desarrollo social para que las maras no vuelvan a ser ninguna opción en todos esos reductos que hubo. Entonces vienen los retos del desarrollo social y el desarrollo económico. Y teniendo el control total, la teoría indicaría que es la oportunidad de tener una buena coordinación entre todas estas municipalidades, entre todo el poder legislativo y toda la línea desde el Poder Ejecutivo, para poder tener un cambio drástico ahora en el tema económico y en el tema del desarrollo social. Hay programas, está el tema de educación, está el tema de salud, el tema de la economía. Hay una Secretaría de Integración Social ahora. Esa tendría que tomar protagonismo. Que es una de las fases del plan de control territorial. O sea, esa secretaría es la que te va a sentar las bases para que tengas a los jóvenes en un nuevo ciclo de educación, mentalidad. Representa el día después del régimen de excepción. Totalmente. Incluso el régimen de excepción tenés que ver, y hay otro reto estructural en el tema jurídico legal, de qué tipo de estructura de leyes y constitución misma necesitar para esta nueva realidad país. No olvidemos que estamos viviendo un nuevo ciclo político y una refundación del Estado, y creo que tenés que adaptar la estructura jurídica a la realidad del país, algo que no es un invento de ahora. Los que admiraban a la Sala Constitucional 2019-2018, ellos planteaban en sus resoluciones que se necesitaba adaptar la interpretación y la Constitución a la realidad que hemos venido teniendo, porque tuviste una Constitución adaptada para conflicto armado, posconflicto, pero ya hace mucho de eso. Necesitas, el otro reto que veo yo es todo este andamiaje jurídico país a esta nueva realidad. Viene la reforma constitucional. Pues tienen los votos, deberían estudiarla y deberían adaptar, deberíamos entender con madurez que hay que adaptarla a la realidad país. De la cual se viene hablando hace años también. En las reformas a la Constitución, bueno, los mismos diputados han dicho, tienen tantas reformas que deberíamos de hacer una nueva Constitución. Esa sala, todas las sentencias de esa sala, y que las podemos volver a revisar, eran casi reformas a la Constitución. En el debate jurídico decían, reformaron la Constitución vía jurisprudencia, y ahí están sentadas las bases de muchos cambios que deben ocurrir, no de ahora. Es más, vicepresidente Ulloa viene hablando de este tema hace mucho, desde antes que fuera vicepresidente, hablando de este tema de reformas constitucionales hace mucho tiempo. Álvaro, ¿qué se viene? O sea, ¿o qué deberíamos esperar? A ver, evidentemente el principal desafío es mantener la seguridad, mantener las mejorías en seguridad. Yo creo que esa es una esperanza de la población, ¿verdad? Hace un par de años era una angustia realmente que nuestros hijos salieran a la calle de noche o de día incluso. Creo que eso está superado. Ahora la mayor preocupación es que no tomen trago y manejen, ¿verdad? Pero eso es parte del orden que hay que tener, ¿verdad? Yo creo que podemos esperar, o uno de los desafíos más grandes es crear las condiciones para un clima de negocios con predictibilidad y certeza jurídica que atraigan inversiones nacionales y extranjeras, que eso trae empleo, trae recaudación fiscal, trae mejora del ingreso de la población, ¿verdad? Eso es fundamental. Y entonces, en ese sentido, creo que va a ser necesario todavía un mayor entendimiento con los sectores empresariales. No hablo necesariamente de las gremiales, pues, aunque creo que hay un espíritu de entendimiento de las gremiales, pero también de los grandes empresarios, ¿verdad? Que crean en el país, que inviertan en el país. Hay una apuesta por el turismo, supongo que se van a buscar inversiones en turismo.
Hay una apuesta también, hay una ley muy interesante sobre aspectos tecnológicos, sobre inversiones tecnológicas. Yo creo que el presidente Bukele debería aprovechar que se ha vuelto una persona bastante conocida en Estados Unidos y un día, no sé, se me ocurre que busque una cita con Bill Gates o a ese nivel para traer grandes empresas de este tipo. Pero también hay que plantearse que traer empresas de ese tipo implica educación, ¿verdad? A mí me contaban hace unos años que que el gobierno taiwanés, ¿verdad?, cuando teníamos relaciones con Taiwán, quiso poner, ¿se acuerdan?, una negociación para un parque tecnológico en tiempos de Flores o Osaka, ¿verdad? Y una de las razones por las que ese parque tecnológico no se hizo es porque no había suficientes ingenieros en el país. Entonces ese es otro desafío, ¿verdad? Modificar la currícula escolar para mejorar y adaptarse a los tiempos actuales. Es decir, no puede ser que el país produzca, tengamos 26,000 abogados y tengamos menos de 3,000 ingenieros, ¿verdad? El país necesita mucho más científicos, médicos. Hay que incentivar eso también, ¿verdad? Álvaro Artiga, el politólogo de la UCA, dice en la entrevista que le hace Diario El Mundo ayer de que no ve ese estallido económico y lo leo textual, dice que lo que se requiere es otro tipo de inversiones, no centros comerciales ni hoteles, porque eso lo único que hace, dice, es empleo de baja calidad. Es el mismo modelo y no parece que se vaya a modificar, al contrario, se podría profundizar. O sea que tiene que, para pasar del, ¿cuánto es el crecimiento económico? 1.9 por ahí. O sea, tiene que haber otro tipo de inversiones a las que hemos visto. Sí, hay que conseguir inversiones, hay que ser muy audaz en conseguir inversiones. Yo quiero insistir en el tema de la inversión tecnológica. Esa ley que se aprobó el año pasado, creo que es fundamental, ¿verdad? Pero no hay que esperar, creo que el gobierno no tiene que esperar que esas inversiones vengan. Yo creo que hay que ir a buscarlas, ¿verdad? Por eso hago el comentario del presidente debería tomarse un avión e ir a buscar a Bill Gates, por decir un nombre. Sí. Pero el empresariado local tiene esa responsabilidad, creo yo, y esa estafeta ahora en su territorio, porque el tema de la seguridad está bastante controlado, lo cual fue la excusa o el argumento sólido durante mucho tiempo. Yo coincido con Álvaro y quisiera agregar el rubro del tema de agricultura. Creo que el tema agrícola es un tema urgente a atender. Yo lo he dicho en otras ocasiones, creo que es momento de acabar con el tema de la reforma agraria, terminar con ese tema. Yo creo que ha traído, a lo largo de los años, ha demostrado que trajo las peores consecuencias para todo lo que era el granero de Centroamérica. Quedó en el olvido y no funcionó el cooperativismo por muchas razones. Pero ningún gobierno ha tenido, digamos, la suficiente voluntad política de hacer la contrarreforma agraria o cambiar la Constitución y terminar de una vez por ese tema de los límites de posesión, porque no tiene sentido. Tú miras en el mundo agrícola hay mucho desempleo, muchos se quieren ir a trabajar en eso de las visas temporales de Estados Unidos. Hoy estaba leyendo en El Mundo, por cierto, que hay 25,000 candidatos para las visas temporales en el tema agrícola. Eso es una cantidad impresionante. Quiere decir que nuestro campo necesita ser atendido con urgencia, o de verdad cambias el tema de la reforma agraria y metes mucha agroindustria, que es lo que han hecho en otros países. El tema de las inversiones para empleos sostenibles, recuerdo una conversación con un empresario que coincidía con Álvaro Artiga, pero con un fin social y político distinto. Decía, es momento de dejar maquilas, dejar centros comerciales, porque al final ellos le llaman, ¿cómo es que le llaman? Inversión Drácula, o no me acuerdo, porque lo que hace es el consumo, pero no fomentar el consumo. No producís empleo sostenible. Entonces creo que ahí sí hay un reto importante para el sector empresarial. Muchos, si ustedes han podido ver, muchos ya conversan sobre que las condiciones han cambiado. El boom del sector construcción es importante, pero al final el sector construcción tiene ciclos. Necesitas otro tipo de empleos que te permitan dar sostenibilidad, que te permitan cambiar el rostro país. Necesitas inversiones que te ofrezcan 5,000, 10,000 empleos, ¿no? 300, 400, y luego
el tema de las medianas y pequeñas empresas, que es un porcentaje bien grande, ayudarles a flexibilizar el sistema, seguirles apoyando en las reformas, porque si ustedes han tenido por aquí microempresarios, es demasiado difícil atender impuestos municipales, impuestos de hacienda, rentabilidad, el seguro social. Bueno, se ha adelantado con lo de las empresas de un solo socio, por ejemplo. Ahí va. Esa es una Yo creo buena que medida. Hay unas reformas para el sistema económico que quizás falta mucho más, hay que ordenarlas para poder tener esa estructura jurídica. Pero digamos que estamos en un momento de punto de partida para eso. Yo creo que es un momento, y bueno, ellos mismos lo han dicho en sus mensajes oficiales, ahora viene el momento del tema económico. Yo creo que el presidente está consciente de ello. Públicamente, si ustedes han visto unos spots de gobierno que han lanzado, hablan de ese tema del despegue económico. Ahora falta ver dónde viene la gran reforma, los grandes cambios que van a atacar en la agricultura, profundizar el tema de tecnología, atracción de inversión extranjera y promover la inversión local, que el gran empresario también no lleve todas sus inversiones hacia el extranjero, sino que se quede acá invirtiendo. Hay otra realidad que no a mucha gente le gusta hablar de esto, pero que en algún momento va a haber que hablarlo. Nosotros tenemos una economía informal muy, muy grande, muy fuerte, con empleo informal también, ¿no? Esa economía informal no paga impuestos. El monotributo. Va a ser necesario el monotributo o algún tipo de reforma en ese sentido, ¿verdad? El país necesita ampliar su base de recaudación fiscal y ese es un camino. También creo que vamos a ver mayor inversión de la diáspora. Tengo la impresión que esa motivación grande del salvadoreño de votar en las elecciones presidenciales va a ir acompañada también de voy de regreso a mi país, voy a retirarme en mi país, voy a comprar casas, voy a hacer inversiones. Ya se están notando, si uno habla con los desarrolladores inmobiliarios, escucha ese tipo de comentarios, ¿verdad? Ayer veíamos la agencia estatal de inversiones, Invest, hablaba del caso de un proyecto habitacional en Santa Ana, creo yo. Renacimiento Country Club en Santa Ana, una inversión de $25 millones. Sí, impresionante. Y es un salvadoreño que vive en California, un empresario salvadoreño. Y creo que vamos a empezar a notar también eso. Pero Álvaro, perdón que te interrumpa, pero el sector inmobiliario sigue siendo el sector construcción. Sí, finalmente está bien, impresionante, 25 millones. No cualquiera los tiene, pues claro, así es. Bueno, así si es. revisamos aquí, creo que no estamos ni $500, pero bueno. Ajá. Estoy endeudado hasta los 85 años. Ahora, si lo bueno es que... lo voy a vender para ver qué consigo. No. Lo bueno es que la gente piense en invertir en El Salvador, pero como dice Gabriel, pues sí, pero eso no es desarrollo, eso es confianza. Vuelvo a la entrevista, dice, esos son terrenos donde ya vivía otra gente. Sí. Y es gentrificación. Y el otro tema, volviendo al tema del agro y de la reforma agraria y todo esto, a ver, para que nos demos una idea, más del 80% de los productos agropecuarios que consumimos en el país son importados. Por eso vivimos de las fluctuaciones de precios cuando hay una crisis política en Guatemala o en Nicaragua o en Honduras. En las grandes colas en la frontera de furgones que vienen de Guatemala. Ahí tenemos una oportunidad de negocio. Es una oportunidad de negocio. El problema es que los grandes inversionistas agroindustriales van y dicen, pero es que hay un límite. Yo quiero invertir X cantidad en el país, pero hay un límite en la tenencia de la tierra. Ahí ya empezamos con los problemas, ¿verdad? Luego, y no es porque el campesino no tenga capacidad para trabajar en el campo o que ya no quiera trabajar en el campo. La prueba es que se van a Estados Unidos con visas temporales o indocumentados a trabajar precisamente en el campo. ¿Verdad? Entonces yo creo que es necesario hacer resurgir el agro, la producción agropecuaria en general, desde los lácteos, la carne es un poquito más complicada, pues, pero el país necesita ser autosostenible alimentariamente para depender cada vez menos de los vaivenes de nuestros vecinos, ¿no? Amigos, se nos acabó el tiempo, pero yo estoy más que seguro que ha sido una entrevista interesante para nuestros oyentes, ¿verdad? Y
Y para nosotros también agradecemos tu visita, Gabriel, Gracias. la tuya también, Un gusto Álvaro. haber estado aquí. Ya conocen el camino, se llevan el Cherito Café y estamos muy Se llevan honrados. se llevan lo que venían a buscar. En el caso de Gabriel, el Cherito Café. El Cherito Café, no, gracias. Sí, yo miraba de reojo y no lo veía. Dije, No, ¿qué vino pasa? Aquí falta algo. El mero vino, fíjate. Qué bueno, un honor. Y lo que se busca, pues, es que todos reflexionemos, ¿verdad? Que pensemos, nuestra audiencia también es muy exigente en ese tema sobre los momentos políticos que estamos pasando. Hoy inicia el recuento final de votos. Vamos a ver también qué pasa. Ya no pudimos hablar del árbitro del Tribunal Supremo Sí, Electoral, sí, sí. pero que es un tema que queda para otra No, conversación. pero el hecho de que no haya sido la noticia principal es una buena señal en el fondo, aunque hay demasiado que discutir ahí, pero bueno, Claro. por lo menos no fueron los protagonistas. No, hoy los que no fueron a votar fueron los protagonistas. Sin duda. Sin duda. Si ustedes quieren conocer las declaraciones de nuestros invitados esta mañana, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.